Siempre pensé que conocía a Pedro como la palma de mi mano desde jóvenes. Cuando nuestros sueños parecían tan grandiosos, como el cielo estrellado bajo el cual me pidió matrimonio, hasta ahora, con la rutina de los años pesando como el cielo gris de un día lluvioso, hemos construido una vida juntos entre sonrisas que marcaron el nacimiento de nuestros hijos, y lágrimas que lavaron las pérdidas que la vida insistió en poner en nuestro camino últimamente. Sin embargo, he notado un cambio en Pedro, una distancia emergente en su mirada, como si se estuviera perdiendo de mí en pensamientos que no se atreve a compartir. Él vuelve del trabajo más tarde de lo habitual, su sonrisa, una vez tan fácil y frecuente, ahora parece una reliquia rara y frágil en una fría noche de otoño. Mientras él alegaba tener que terminar algunos correos en la oficina de casa, decidí preparar su té favorito, un intento silencioso de recuperar la conexión que parecía estar desvaneciéndose. Al subir las escaleras, escuché susurros provenientes de la oficina. La puerta estaba entreabierta y, por un momento, dudé. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, temiendo lo que esos susurros podrían revelar. Con la taza temblando en mi mano, me acerqué y espié por la rendija. Pedro estaba solo, su rostro iluminado por la pantalla del computador, pero lo que me heló la espina no fue lo que vi, sino lo que escuché. Él hablaba en voz baja, como si discutiera con alguien en una llamada de video. Su expresión era tensa, preocupada. No podía escuchar todo, pero las palabras "no podemos continuar así" y "necesitamos decidir qué hacer" me golpearon como un puñetazo en el estómago. Regresé silenciosamente a la cocina, la taza de té olvidada en mis manos ahora frías. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada? Y lo más importante, ¿qué significaba eso para nuestro futuro juntos? Esa noche, acostada al lado de un hombre que de repente parecía un extraño, decidí que necesitaba descubrir la verdad, cueste lo que cueste. En los días que siguieron, mi mente hervía con miles de pensamientos y posibilidades. No quería perder a Pedro, no por la vida que construimos juntos, por la familia que creamos. Decidí que si había alguna distancia entre nosotros, haría lo posible por acortarla. Cada noche, cuando sabía que él estaba por llegar, me arreglaba de una manera que sabía que no podría resistir. Cambiaba la ropa de siempre por lencería que evocaba los primeros días de nuestro romance, cuando cada encuentro estaba cargado de promesas y deseo. Esa noche, él llegó nuevamente, el brillo de la luna filtrándose por las cortinas mientras yo esperaba, el corazón latiendo en un manto de esperanza y miedo. La puerta se abrió y sus ojos encontraron los míos, una llama reconocible de sorpresa y algo más ardiente en ellos. Cerró la puerta suavemente y se acercó. La urgencia en sus pasos resonaba como un eco de mis latidos cardíacos. Sin una palabra, se tumbó sobre mi ser, sus labios encontrando cada centímetro de mi ser expuesta, cada toque era un redescubrimiento, cada vez una reivindicación. Su respiración estaba pesada, mezclándose con la mía en un ritmo creciente de necesidad. Pedro me giró suavemente de espaldas, sus movimientos cargados de urgencia, como si cada segundo fuera precioso. El mundo fuera de esa habitación desapareció mientras se movía con una pasión que no sentía desde hacía años. Era como si estuviéramos redescubriéndonos el uno al otro, rompiendo las barreras que el tiempo y la rutina que habíamos construido entre nosotros. Sus besos descendían por mi yugular, reclamando cada parte de mi ser con una emoción que solo él podía despertar. Esa noche, algo dentro de mí cambió, la incertidumbre y el miedo dieron lugar a una determinación renovada. Lucharía por nuestro matrimonio, por el hombre que aún amaba, incluso si eso significaba enfrentar verdades incómodas. Pero por ahora, me permití ser consumida por el amor que aún ardía brillante entre nosotros, un recordatorio silencioso de todo lo que aún valía la pena luchar. Después de esa noche en que las llamas de nuestro amor parecían haber sido reavivadas, me permití creer que quizás todo se resolvería, que los susurros que escucharía eran nada más que el eco de mis inseguridades. Pero, como un hilo suelto en una malla fina, cuanto más tiraba, más amenazaba con desmoronarse. Todo en una tarde como cualquier otra, mientras Pedro estaba en su oficina, supuestamente en una conferencia por video, algo me impulsó a quedarme cerca, movida por un impulso que no podía explicar. Me acerqué silenciosamente a la puerta que estaba solo apoyada. Allí estaba él, hablando bajito nuevamente, pero esta vez pude escuchar claramente la otra voz. Era suave, familiar, y una cuchillada helada atravesó mi corazón al reconocerla. Era Mariana, mi propia prima. Congelé la sangre en mis venas, transformada en hielo. Estaban marcando un encuentro, un lugar, un horario. Cada palabra era un golpe, cada risa compartida una traición. Tenía que saber, tenía que ver con mis propios ojos. En el día marcado, me vestí con ropa simple, una capucha cubriendo parte de mi rostro. Mi corazón latía descompasado mientras lo seguía de lejos. Salieron de un restaurante riendo juntos, de una manera que una vez fue reservada para mí.
Mi estómago se revolvía con cada paso que daba, siguiéndolos hasta un lugar aislado donde Pedro estacionó el coche, lejos de cualquier vista curiosa. Fueron al asiento trasero y yo, escondida detrás de un coche estacionado, observé con el corazón roto. El coche comenzó a moverse con urgencia, balanceándose bajo el peso de sus traiciones. Las lágrimas ardían en mis ojos y el dolor era tan físico como si alguien hubiera arrancado mi corazón. Cada movimiento de ellos, cada sonido apagado que escapaba de las ventanas empañadas, era una puñalada en mi alma. Quería gritar, correr hasta allí y confrontarlos, pero algo dentro de mí me mantuvo en su lugar, congelada por la realidad de lo que mi matrimonio había llegado a ser. Cuando finalmente se fueron, dejé el lugar como un fantasma, una sombra del amor que un día pensé que era eterno. Esa noche no lloré. No había más lágrimas, solo un vacío inmenso y la certeza de que algo tenía que cambiar. Pedro llegó a casa con el aire de quien carga solo el peso de un día común de trabajo. No había señales en su rostro que denunciara las horas que pasó en los brazos de otra, en los brazos de mi propia prima. El mundo fuera de esas paredes permanecía ajeno a la tormenta que se formaba en mi corazón. Lo observé con una mezcla de dolor y desesperación, cuestionando cada línea de su rostro que un día creí conocer tan bien. Quería confrontarlo, lanzarle a la cara cada fragmento del dolor que sentía, pero cuando se acercó, algo dentro de mí vaciló. Su presencia aún despertaba ese antiguo deseo, ese calor que me era tan familiar como mi propio reflejo. Estoy cansado hoy, murmuró, pero sus ojos ardían con una llama diferente, una llama que conocía íntimamente. Antes de que pudiera formular una respuesta, sus manos encontraron mi cintura y su boca en mi piel. Había una urgencia en el que me empujaba a la realidad de nuestra habitación, lejos de los pensamientos de traición. Mi esposo me deshacía y hacía con una mezcla de emoción y voluntad que me hacía olvidar, aunque solo por un momento, el dolor de la traición. Sus movimientos eran firmes, llenos de una emoción que parecía intentar borrar las marcas de sus fallas. Me entregué, perdida entre el amor que aún sentía por él y la traición que me corroía por dentro. Cada toque era una pregunta sin respuesta, cada suspiro una súplica por algo que tal vez ya hubiéramos perdido. Él me movía con fuerza y urgencia, como si cada gesto fuera capaz de reconstruir lo que habíamos roto. Y en ese momento de entrega, una parte de mí deseaba creer que podría ser verdad. Cuando terminó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Se acostó a mi lado, respirando pesadamente, la máscara de indiferencia volviendo a cubrir su rostro. Me encogí a su lado, el corazón partido en una guerra entre el amor y la traición. Sabía que no podía continuar así, las verdades ocultas y las mentiras no dichas estaban desgastando mi alma. Pero esa noche, simplemente cerré los ojos, permitiéndome quedarme un poco más en esa dulce ilusión, incluso sabiendo que tarde o temprano tendría que enfrentar la realidad de nuestro desmoronamiento. A la mañana siguiente, desperté con una resolución sombría. El silencio entre Pedro y yo era un abismo que se ampliaba con cada mirada desviada, cada palabra no dicha. Sabía lo que necesitaba hacer, aunque mi corazón se partiera con cada paso en esa dirección dolorosa. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de Mariana. Ella atendió al segundo toque, su voz alegre contrastando dolorosamente con la tormenta dentro de mí. Hola, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Necesitamos hablar sobre Pedro. Hubo una pausa del otro lado de la línea y entonces, con una confianza que me hizo apretar los dientes, Mariana respondió, estaba esperando tu llamada. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Dale el divorcio. Él merece ser feliz. Cada palabra era un golpe, pero mantuve la calma. Si él quiere el divorcio, se lo daré, respondí, la firmeza en mi voz ocultando el tumulto emocional detrás de ella. Pero si no lo pide, no se lo daré. No voy a facilitarle las cosas. Hubo un silencio cargado del otro lado de la línea y entonces Mariana habló, su voz teñida de frustración. No puedes mantenerlo atado a ti. Eso no es amor. Amor, repetí, la ironía amarga en mi voz. ¿No me hables de amor? No sabes nada del amor que compartimos o lo que significa. El amor también es respeto y fidelidad, algo que claramente no entiendes. Descolgué el teléfono antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo fuerte contra mi pecho. La decisión estaba tomada, enfrentaría a Pedro, confrontando la situación de frente. Si él elegía partir, lo aceptaría, pero no sería yo quien lo empujara hacia la puerta. Tendría que tomar esa decisión, y yo estaría lista para enfrentar lo que viniera. Después, esa noche, mientras esperaba que Pedro volviera a casa, me sentía fortalecida por mi decisión. Independientemente de lo que sucediera, sabía que había elegido un camino que respetaba mi integridad y honor. Estaba lista para cerrar este capítulo de nuestra vida, sea cual fuera el final que Pedro decidiera escribir. Esa noche, cuando Pedro entró en casa,
Algo en su mirada era diferente, tal vez era el peso de las decisiones no tomadas o el silencio de nuestras conversaciones no realizadas. Estaba preparada para el enfrentamiento, para sacar a la luz todo el dolor y traición, pero al verlo allí, algo en mí vaciló. Había una vulnerabilidad en el que no había visto en mucho tiempo, un recordatorio de los días en que compartíamos no solo una casa, sino nuestros sueños y miedos. En ese instante, las palabras que planeé decir se disolvieron en el aire cargado entre nosotros. Pedro se acercó lentamente, sus ojos fijos en los míos. Sin una palabra, me atrajo hacia él y nuestros labios se encontraron en un beso que hablaba de arrepentimientos y súplicas por perdón. El mundo a nuestro alrededor desapareció y la única realidad era la urgencia de nuestro toque, la necesidad de reconectarnos. Nos perdimos en una noche de amor, una tregua tácita en medio de la tormenta de nuestras vidas. Cada caricia era una disculpa, cada mirada una promesa silenciosa. En ese espacio y tiempo, nos permitimos olvidar las heridas y recordar solo el amor que aún pulsaba, terco y desafiante, entre nosotros. Cuando la madrugada trajo consigo el gris del amanecer, ya íbamos entrelazados, el silencio cómodo y al mismo tiempo cargado de todo lo que aún estaba por ser dicho. Sabía que las cuestiones y las traiciones aún estaban allí, acechando en los rincones de nuestra relación, pero en ese momento elegí el silencio. Decidí no hablar más sobre eso con él, no porque el perdón hubiera sido completamente concedido, sino porque reconocía la complejidad del amor y del matrimonio que compartíamos. Era un tejido tanto de alegrías como de tristezas, y cada hilo tenía su propia historia. Los días que siguieron fueron una mezcla de normalidad y cautela, cada gesto cargado de significados más profundos. Observaba a Pedro buscando señales de sus futuras elecciones mientras guardaba en el corazón la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiéramos encontrar un camino para reparar lo que había sido roto. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.